Hola, ¿qué tal? Asistimos al nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Vamos a hablar de Un mensaje imperial de Franz Kafka, que es un breve relato, otro de tantos que publicó gracias a Max Brod, que no permitió que se quemaran o que se borraran o se retiraran sus obras, parte de ellas, una gran parte. Y en este relato breve, Kafka nos vuelve a iluminar con sus inquietudes. Siempre Kafka nos eleva la conciencia. Son parábolas irresolubles o resolubles, o parece ser que intermediarias con una solución final que puede ser alegórica en caso de que sea positiva. En este caso hay mucho que decir sobre este cuento, Un mensaje imperial. Habla de la burocratización del individuo y del Estado, esas tres formas jurídico-políticas, el hombre o ciudadano, el Estado, y la burocracia como un ente abstracto, como el Estado. Esa relación es antagónica. La relación bilateral entre el Estado y el individuo es antagónica. Luego os pondré abajo escrito un mensaje imperial para que comprendáis un poco el sentido del argumento. El mensajero sufrirá todas las inconveniencias posibles. El emperador le dice al mensajero al oído, lo resumo, el mensaje tiene que transmitir al resto del mundo, de la población, del reino donde vive. Muchos interpretan que es China y que es el último súbdito chino, el que se le va a encomendar como intermediario. Y el mensajero es el que se encarga de decirlo. No lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que tiene que decirlo fuera del imperio, fuera del reino, del castillo. Entonces, encontrará toda una innumerabilidad de trabas, escaleras, salas, recovecos, que, como ocurre con ante la ley, es al contrario, es antagónico ante la ley en el sentido de que es al revés. Ante la ley, la puerta siempre está abierta, como ya vimos en aquella ocasión que os leí el cuento y lo analizamos, y es la ley propia misma la que no llega a los hombres. Aquel mensaje no llega a los hombres. Pero, aunque las puertas permanecen, digamos, con opacidades, con departamentos estancos que están individualizados y que son independientes unos de otros, tendrá que enseñar en su pecho el sol, el código del sol, el símbolo del sol, para abrir ese paso. Parece que hay una cierta esperanza. En algunos cuentos de Kafka, la esperanza es lo último que se pierde hasta que al final ocurre algo inesperado. Son parábolas muchas veces irresolubles. Otras se resuelven de manera alegórica, como en este caso, cuando nos dicen que lo mejor es que lo soñemos. Luego, cuando lo leáis, os daréis cuenta del final. Nos recuerda, por supuesto, obras como El castillo, El proceso o incluso Ante la ley, como os he dicho antes. Porque K, el protagonista del proceso, al final es un final cerrado porque es asaltado en el camino por un, digamos, policía o miembro del Estado o de la administración pública muy severo que, bueno, acaba con su vida en un camino alejado de toda civilización. Cuando le secuestra y le lleva hasta allí. Entonces, en la metamorfosis, como vimos también, Kafka se antropomorfiza y se convierte, Kafka no, perdón, el protagonista, Gregor Samsa, se antropomorfiza y se convierte en un insecto humanoide, ¿vale? Que tiene forma humana, pero insectívora. Es una cucaracha grande, por decirlo de alguna forma, como ya habréis leído algunos, que se lee mucho en los colegios y en los institutos, está muy apegado a la juventud, porque es uno de los primeros libros que se nos recomienda de él. Es una novela corta. La diferencia fundamental de este relato y otras obras es que el estado alineador es que es un mensaje imperial, el emperador tiene la firme voluntad de transmitir el mensaje, tiene la firme voluntad, y eso diferencia con otras obras, pero al ser miembro del Estado, el miembro máximo del Estado, no puede conseguir, aunque sea por voluntad propia, que llegue ese mensaje. Y esa es la burocratización, las trabas burocráticas, que el Estado es como si dijéramos un ente abstracto que se nos comunica indirectamente a nosotros, no directamente,
a través de impuestos, a través de edictos, a través de normativas, a través de sanciones, etc. Por generalizar mucho, ¿vale? Estoy empleando clichés, pero es para entender un poco el sentido de la obra de Kafka en aquel contexto histórico del periodo entre guerras, previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mensaje podría significar nuestro vínculo con el poder, la posibilidad de alcanzar esas remotas instancias o la imposibilidad de ello, como se nos demuestra después. Y en nuestra sociedad actual, pues no hay que tomarlo como una perspectiva antisistema o una perspectiva puramente destructiva, sino disruptiva. Que haya un cambio y mediante las luchas colectivas se consigan mejoras. Mejoras y luchas intestinas que obliguen al Estado a mantener una conciliación con la población, con el pueblo. Y esto nos hace recordar el Leviatán de Hobbes, porque este pasaje, en este cuento, se nos relata una cosa muy parecida a la interpretación que Hobbes tenía del Estado, pero en otro sentido. Hobbes lo que era un contractualista antagónico a Rousseau, que decía que mediante un pacto todos los hombres deberían, no un pacto asociativo ni agregatorio, sino deberían de conseguir mediante ese pacto los hombres que estuvieran de acuerdo con el Estado, la sumisión, y mediante la sumisión conseguir una paz que liberara del estado de naturaleza previo, a través de la razón que es castigadora y que dice que el hombre es malo por naturaleza, al contrario que lo que decía Rousseau. He hecho un paralelismo con Hobbes porque es significativo también el sentido que le da Hobbes al Estado. No es el mismo sentido que le da Kafka, pero sí que es verdad que tiene un sentido negativista o pues triste o poco esperanzador, y tiene mucho que ver con lo que iba a producirse pocos años después, con la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y con el ascenso del fascismo, que Kafka lo vive muy de cerca a través de la reclusión de las 3 hermanas que tenía en campos de concentración, como ya también comentamos. Entonces, partiendo del análisis, el cuento pues empieza de una manera muy clara. En su individualidad, un individuo frente al Estado, individuo y Estado son disfóricos, dicotómicos, antagónicos totalmente. Tienen formas diferentes y diferentes naturalezas. Aquí Kafka sostiene la estructura del texto, porque empieza así, leo textualmente. El emperador, así dicente, ha enviado a ti el solitario, el más miserable de sus súbditos, la sombra que ha huido a la más semejante lejanía, microscópica entre el sol imperial, justamente a ti. El emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. No interesa aquí el por qué, sino el qué pasa, ¿no? Porque elige ese súbdito investido de todas las características que él define, como débil, como inferior, pues tal como es esa relación dicotómica entre el Estado y la gente, que no llegan a una comunicación directa. Yo creo que sería eso la interpretación. Luego hizo arrodillar al mensajero junto a su cama y le susurró el mensaje al oído. Tan importante le parecía que se lo hizo repetir. ¿Vale? Son intentos del emperador por hacerse escuchar. Es como si tuviera buena fe, pero que el mismo aparato burocrático lo impide. Los aparatos burocráticos del Estado, que son jerárquicos y muchas veces son horizontales y no verticales, dependiendo del signo político del que se esté definiendo la coyuntura política y ideológica, de qué se trate, si es un partido, si es un país, si es una bandera, etcétera, un símbolo político. Se puede interpretar así, digamos, ¿no? Y luego dice, asintiendo con la cabeza corrobora la exactitud de la repetición, y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte, todas las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas, y sobre la amplia y alta curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del imperio. Ante todos ordenó el mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto, y un hombre robusto e incansable, extendiendo primero su brazo y luego el otro, se abre paso a través de la multitud. Cuando se encuentran obstáculos, se señala sobre el pecho el signo del sol. Tiene un sentido esperanzador. El sol, que es lo que da la vida, ante la oscuridad
y la decrepitud, la tetricidad de las estancias interiores del palacio, que son totalmente, pues nada, como cuando entras en un ascensor y tienes esa, eh, bueno, que te da miedo los interiores. No me sale la palabra. Claustrofobia. Es un ambiente claustrofóbico. Cuando se encuentra obstáculos, se señala sobre el pecho el signo del sol. Adelanta mucho más fácilmente que ningún otro. Hasta ahí podríamos ver también cómo el mito de Sísifo, luego lo comentaremos con la obra de Camus, el mito de Sísifo, que hace una reinterpretación de la obra de Kafka muy interesante. Pero bueno, aquí lo que nos deja claro en un principio el Estado, esa maquinaria gigantesca que todo puede, no le significa nada al individuo. Es como totalmente inabarcable el Estado frente a un individuo reducido al máximo. Es como un estrato de otro orden, que no tiene nada que ver con el individuo, con sus necesidades, con sus limitaciones, con sus reivindicaciones, etcétera, ¿no? A no ser que se luche férreamente, que también se ha interpretado a Kafka como la gran lucha intestina para salir a flote los mecanismos emocionales del hombre. Y por eso se le ha comparado tanto con Freud y con Lacan, en sentido psicoanalítico, porque era hijo del padre que tuvo, era una familia tipizada, con una gran carga de castración por parte de la madre, pero que era sumisa al padre y el padre un gran autoritario. La relación muy controvertida con el padre de Kafka también aborda muchas interpretaciones de algunos cuentos, como la metamorfosis, ahí se ve muy claro. El problema no son las salas que son muy grandes o que son muy difusas, sino el problema y no son las dimensiones del palacio, como sugieren algunos analistas, y también la geografía, porque luego dice que si ante él se abriera el campo libre, cómo volaría, que pronto irías el glorioso sonido de sus puños contra tu puerta. Ya sea por las trabas o por el mismo espíritu del Estado, los individuos no pueden comunicarse con el Estado directamente. Y ante la ley también lo reproduce, aunque al contrario, porque la puerta siempre está abierta, hasta que al final el guardián la cierra. Después de muchos años, las luchas duran muchos años y muchos cientos de miles de años, en cualquier modo de producción. Entonces, no es para leer todo el cuento porque lo quiero escribir, pero ante todo el individuo espera que el mensaje llegue, pero esa comunicación nunca llega, y Kafka lo sabe y lo dice de antemano. Da atisbos de esperanza, pero no incluye esa posibilidad. Estamos ante una parábola inconclusa o irresoluble. Luego, si vamos al final del cuento, os quiero leer cómo acaba. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto, mas os sentáis tras la ventana al caer la noche y os lo imagináis en sueños. Una alegoría. La solución es onírica. Los sueños del hombre. Es como una alegoría incorruptible, volátil, que no se va a cumplir jamás. Solo en sueños. Entonces es desesperanzador. Y luego también quiero advertiros que las obras que analizó Albert Camus, que era existencialista, por eso algunos cuentos de Kafka se consideran existencialistas, por esa unidad semántica y semiótica que hay entre muchos autores, como Borges también, que lo ensalzó, como Freud, que tenían incluso un intercambio, llegaron a tener un intercambio, no sé si epistolar, pero creo que sentía admiración el uno por el otro, por lo menos Kafka por Freud. Entonces, en el mito de Sísifo, sabéis que Sísifo llevaba en su espalda una piedra y tenía que subir arriba. Pues las altas esperanzas del hombre es, según Camus, reinterpretando a Kafka y a las paradojas finales, se siente libre un poquito antes de bajar y descender otra vez la colina, cuando está arriba, y aunque se repita varias veces. Eso es una esperanza para reinterpretar la vida como absurda
y tanto en cuanto que es absurda y difícil de traducir en la realidad, tenemos que aceptarla y esa aceptación ayuda a que la irrealidad sea real y la realidad sea irreal. Y por tanto se fusionen ambas magnitudes, ¿vale? Vitales y de cosmovisión para aceptar lo que es inaceptable por Kafka. Entonces Camus lo reinventa un poco el cuadro sintomatológico, digámoslo así en términos médicos, de un paciente que es sobreanalizado por los demás y sobreanalizado por él mismo, como diría Freud también luego, que se serviría del psicoanálisis para interpretar también algunas obras literarias. De eso que también tenemos que hablar más adelante, que lo dije, que hablaremos del psicoanálisis y de las obras de Kafka. Entonces, analiza 3 obras, Albert Camus, lo publicó en 1948. Si lo hubiera publicado en 1900, creo que fue 84, cuando se publicó la de George Orwell, Winston Smith también se somete al castillo interior y totalitario del Gran Hermano, bajo coacción. Entonces también lo hubiera reinventado o reescrito un poco a su manera. Aunque es una visión un poco optimista de lo que dice Kafka, yo quiero dejar aquí entrever que fue estudiado por Camus y por Borges y por muchos otros autores. Entonces es interesante la visión de Kafka, reinterpretable por varias vertientes, y es un poco diacrítico porque hay votos a favor y votos en contra de diversas interpretaciones, y yo creo que lleguéis a la vuestra. Yo creo que lo que dice Camus en un sentido único o verídico no puede ser verdad porque es un texto figurativo, son parábolas y son pasajes alegóricos, metacuentos que trascienden el cuento real de las fábulas y llegan a una realidad emocional y psicológica muy profunda. Y yo creo que el mensaje que nos quiere llegar es un mensaje a estudiar, ¿vale? A estudiar por la sociología, por la psicología, por la antropología incluso. No sé, me imagino en el modo de producción capitalista cómo se encuentra el hombre de alienado, y eso es lo que transfiere muchos de sus cuentos, la alienación humana, y que el hombre se siente solo y perdido ante un mundo que no comprende. Camus quizá quería dar una vertiente positivista, porque para él el existencialismo está antes que el humanismo, y la visión humanista es una visión demasiado idealizada. Pues hasta aquí os voy a escribir luego el cuento, no os preocupéis, lo publicaré, luego lo escribiré, igual con los primeros que veáis el vídeo no lo habéis escrito, pero lo voy a escribir enseguida. Espero que os guste la entrada y luego ya continuaremos con el libro que estoy analizando, de Erich Fromm, y llegaremos al capítulo 2, el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea, que es lo que voy a estar haciendo por partes, ¿vale? Tiempo al tiempo, porque tengo poco tiempo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Gracias por escucharme de todo corazón.